buenas tardes, amigos que todos los viernes tienen esta cita fija en esta hora de consuelo con el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. El comité es una ONG, es una fundación en la que se congregan dominicanos de todo el espectro de la vida nacional, de todas las preferencias políticas partidarias, reunidos alrededor de una preocupación válida de inmediata actualidad, de manera permanente, la convivencia, los desafíos de una situación que desborda la República Dominicana, una migración masiva que proviene del Estado vecino, Estado fallido, que no da respuesta a ninguna de las necesidades más inmediatas de una población que tiene los más altos índices de desnutrición, analfabetismo, desempleo, muerte materno-infantil, VIH, SIDA, una cantidad de enfermedades que ya incluso algunas de ellas han desaparecido, han sido erradicadas del continente. Siempre aquejada por una permanente inestabilidad, debilidad institucional, la más alta tasa de analfabetismo. Y esa desbordada migración compromete desde la sostenibilidad medioambiental, ya que la matriz energética fundamental de la población vecina es el carbón vegetal, lo cual somete a una presión que termina, una presión sobre los escasos, los pocos recursos naturales de esta isla, que es una isla pequeña, sobrepoblada, además ese estado tiene la más alta tasa de natalidad del continente, y sumada a las poblaciones de ambos estados sobre el territorio de la isla, sobrepasan densidad poblacional las naciones más pobladas del mundo. Como China, tenemos una densidad más alta que China o que India por kilómetro cuadrado. Y la situación ha sido mal manejada tradicionalmente por el Estado Dominicano, que ha tenido una política frente a su vecino, que en las últimas décadas ha estado ausente de controles efectivos fronterizos, un plan de regularización de la población migrante ilegal implementado de la manera más torpe, no desoyendo las advertencias que desde el comité estuvimos haciendo. Y eso obviamente ya ha resultado en una situación absolutamente inocultable y desbordada, porque Haití, ese estado vecino ocupado por fuerzas multinacionales desde hace muchos años, intervenida políticamente desde el año 1994, pues abandona la pequeña fuerza multinacional militar de Naciones Unidas. Haití en este año, en octubre, han ido desmovilizándose, han ido retirándose las tropas, y el gobierno allí, como no tiene mecanismos de recaudación efectivos de rentas para poder sostener ese estado, al cual una vez sacada esa subvención de la comunidad internacional deja a su suerte, agotados y dilapidados los recursos que la caridad y la misericordia internacional recaudó luego del terremoto del año 2010 y del ciclón Matthew, que hace pocos años, también le devastó, pues Haití no tiene recursos, tienen que cobrar impuestos donde puedan y el único control que tienen es aduanas. Entonces, como hay mercado abierto varios días del mes, las autoridades aplican una veda de facto, eso genera más hambruna en Haití y obviamente no hay empleo, hay hambruna, y la poca fuerza que mantiene algún precario orden allí se retira, pues se ha desbordado. Eso venimos desde hace mucho tiempo, viernes tras viernes, advirtiendo a las autoridades lo que venía. Las situaciones de roce, de convivencia entre ambos pueblos, que coloca a los más pobres dominicanos a competir por sus puestos de trabajo, por su espacio vital, genera mayor tasa de delincuencia y hechos de violencia, toda vez que esa convivencia se ve afectada por costumbres muy distintas y hechos de violencia horrendos ocurren involucrando haitianos. Pues esto, que es lo que nosotros tratamos todos los viernes, y en lo que hago ese pequeño resumen introductorio, es lo que hace el comité, que tiene la suerte de contar con este espacio que muy generosamente doña Consuelo Despradel cede todos los viernes. ¿Quién es Consuelo Despradel? Esta dominicana que tantos admiramos y que seguimos a través de los programas de televisión, incluyendo este,
que se transmite por Teleradio América. Doña Consuelo Despradel es una dama que ha estado vinculada toda su vida a las mejores luchas, a las mejores causas de las luchas de la sociedad dominicana. Defensora del medio ambiente, tuvo una militancia izquierdista, y los izquierdistas eran, en la época en la que esa ideología propugnaba por una visión de la vida muy idealista, en una época en la que ser izquierdista incluso significaba riesgo de su vida. Toda su vida ha estado al lado de las mejores causas, y Consuelo Despradel es, no tengo yo que explicarlo, es en su vida privada tan espontánea, tan entregada y tan generosa como ustedes la ven. Ese es Consuelo Despradel. Yo tengo la suerte, con todos los que estamos en el comité y muchos de ustedes, de tener a Consuelo Despradel en nuestras vidas, cotidianamente a través de los medios de comunicación. Ella tiene su estilo muy honesto y muy sincero. Y hubo unas declaraciones hace unos días que fueron muy destempladas, por cierto, dadas por una persona que dice, bueno, que los haitianos vienen aquí porque los dominicanos son, en suma, un grupo de vagos. No, los haitianos desplazan por sobreoferta, no hay que ser economista, por sobreoferta, que desploma el valor del salario, la mano de obra, compite con los pobres y nos vuelve a los pobres dominicanos más pobres. No es porque los dominicanos sean vagos, es que a nadie le gusta trabajar por un salario de miseria. Y mientras esa desbordada migración llegue a República Dominicana sin control de las autoridades fronterizas, los puestos de trabajo de los dominicanos son desplazados. Y doña Consuelo Despradel, en ejercicio de la comunicación, es una mujer que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y llega a su casa de noche. Trabaja más que cualquiera de nosotros, que cualquier hombre. No conozco un hombre que trabaje más que esa mujer. Consuelo Despradel vive en un apartamento con su pareja, Capulo Ortiz, un hombre muy íntegro. Una familia bellísima. Capule tiene una excelente relación con las hijas y los nietos de... tienen un trato de hermandad con quien fuera su primer esposo, Carlos Dore, un intelectual, aquebrantado de salud, pero es una familia que merece todo el respeto. Y no tengo yo que venir, ni tiene que venir el comité a hablar de quién es Consuelo. Y ella está en el extranjero, trabajando, por cierto, transmitiendo en un programa radial en el cual ella trabaja y que tiene que viajar muchas veces al extranjero a transmitir ese conocidísimo programa radial, a veces lo hace desde el interior. Pues fue objeto de una andanada de diatribas y de injurias proferidas desde lo que debía ser el sacrosanto escenario del Congreso Nacional, por una persona que ha dado unas declaraciones que están ahí. Y hay gente, peor aún, que en los medios de comunicación se ha puesto a hacer eco y a amplificar y a repetir esa penosísima intervención en el que, abusando de la inmunidad parlamentaria, pues se llena de improperios y de diatribas. Cuando una gente insulta es porque no tiene ideas para debatir. Eso es lo primero, porque las ideas se discuten. El que responde con insultos y dice cosas horrendas sobre una persona, sobre otra, en este caso una comunicadora, y que otro, peor aún, que otros comunicadores digan, bueno, ahora vamos a esperar la respuesta. No, doña Consuelo Despradel no debe responder eso. Primero porque la trayectoria de vida de cada cual se deja ese rastro tras de sí sobre las ejecutorias de esos hechos de vida. A Consuelo no tiene que defenderla Juan Miguel Castillo Pantaleón, ni ponderar ni construir su carrera va a depender de un discurso que el comité haga en este espacio que generosamente ella cede. Doña Consuelo Despradel tiene una vida entera que habla por ella, que no responde a ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, las diatribas y los insultos, no se responden. Y queríamos hacer ese comentario por nobleza y también para señalarle con ese titular, que fue lo que motivó, como dice, bueno, yo sí sé por qué dice eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no es que los dominicanos no quieren trabajar, no es que los dominicanos no quieren trabajar, es que sencillamente los empleadores que les encanta esa mano de obra ilegal, porque en condiciones de ilegalidad y de extrema pobreza y de desesperación son capaces de aceptar condiciones salariales
que no les resultan aceptables a ningún dominicano. Y estimular eso y además de eso culpar a los dominicanos, entonces de vago, es un acto. En primer lugar, vaya, de una forma muy particular de ver de una realidad y que lo haga una representante elegida por los dominicanos, a ver, a quienes ella ha llamado vagos, pues deja muy claro cuál obviamente su criterio. No vamos a hablar más de ese tema porque eso no merece ya 2 segundos más de nuestra atención, ni por consuelo ni mucho menos para darle importancia a quien no la tiene por la falta de argumentos que pretendió ser suplida con insultos y diatribas. No vamos a hablar más nada sobre ese tema, no vale la pena. En el día de ayer, pero eso es para que ustedes vean, nosotros tenemos mucha información, por favor, ayúdame aquí. Esta es una página completa del periódico Diario Libre. Enfócame la página completa desde lejos para que sea que es una página completa y luego yo voy a señalar con mi dedo ok, ahora por favor mi dedo, ¿dónde está? Esa pequeña columnita que está aquí, eso es lo que le dedicó el único medio de comunicación escrito a esta información. Frízamela ahí, por favor. Había una supuesta convocatoria del Consejo Nacional de Migración. El Consejo de Migración es el máximo órgano que traza la política estatal sobre materia migratoria. Está presidida por el ministro de Interior y Policía. No salió ninguna convocatoria oficial que se supiera y salió esa pequeña información que tiene 1 pulgada de ancho y eliminando la fotografía pequeñita que tiene ahí debe tener, qué sé yo, 3 pulgadas. Bien, en esa columnita. Dice que la reunión iba a ser mañana, es decir, en el día de ayer, pero no tenemos la agenda y puede que se trate de eso. Se refiere a que supuestamente iban a renovar el Plan Nacional de Regularización. Obviamente nosotros nos escandalizamos. Vuelvan aquí, por favor. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el Plan Nacional de Regularización está regulado por este decreto. Lo imprimimos para traerlo. Este es el decreto 327-13, ¿verdad? Dictado por el presidente Danilo Medina en fecha 29 de noviembre del año 2013. Aquí, por favor, donde tengo el dedo. Miren la firma ahí de Danilo, ¿verdad? Se lee. 29 de noviembre del 2013. Ese decreto, atención, que está plagado de inconstitucionalidades, porque lo primero que hizo ese decreto fue suspender los efectos de la ley 28504 sobre migración y establece, aquí ahora, enfóquenme el artículo 3, aquí abajo, a ver si se lee. Acérquemenos un poco más, por favor, para que se lea. Esto es para que después no digan que uno anda inventando. Ah, perfecto. Dice 18 meses, ¿se entiende ahí? Duración del plan. El extranjero que desea acogerse al plan deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de 18 meses, contado desde la fecha de vigencia del mismo. 29 de noviembre del año 2013, el proceso debió durar 18 meses. ¿Qué otro plazo tiene ese bendito decreto? Ese bendito decreto, pues tiene un único plazo aquí en este artículo, que es el 33. Por favor, enfoquémoslo para que vean que no estamos inventando. Artículo 33. Plazo para decidir. Ese plazo para decidir es de 45 días, está dado al ministro de Interior y Policía, que tiene que decidir sobre cada solicitud, porque la ley establece que es individual o por familia, de cada solicitud en 45 días decidir sobre la solicitud hecha, a ver si califica o no califica. Y los requerimientos que fueron reducidos al ridículo documental, pues no pudieron los haitianos satisfacerlo. ¿Qué hizo el Ministerio de Interior y Policía? El Ministerio de Interior y Policía, previsiblemente, lo que ha hecho es aceptarle la inscripción a todo el que quiso, aunque no llevara un papelito de nada, 0. ¿Cómo usted se llama? Oh, yo me apelo Juan Pablo Duarte, pon ahí. ¿Y dónde usted nació? Oh, yo nací en Petionville, ok. ¿Y cuánto tiempo usted tiene aquí? Oh, yo llegué hace 10 años. A lo mejor acabado de montarse de la guagua. Pero bien.
Porque usted, ¿cómo usted demuestra que se llama así? Bueno, no tenía que demostrar nada, sencillamente se le llenaba el formulario. Terminaron dándole carné a lo loco. Más de $250,000. El entonces director general de Migración, cuando empezó eso, dijo que cuando él se fue, había dejado nada más 500 formularios con papeles. Y de buenas a primeras 2 semanas después resulta que Migración, perdón, Historia de Policía, decía que se habían acogido al mismo más de $250,000 de solicitudes y le dieron carné. Tenían 45 días para decidir eso si se hubieran satisfecho los documentos que el mismo decreto establecía. Los dieron ilegalmente. Y ahora no se sabe quién tiene un carné de eso que esté bien. En primer lugar, no tienen ninguno papeles. Eso le hacen una auditoría y ahí no hay nadie que califique. Pero además de eso, los han falsificado y clonado y ahora no se sabe cuántos millones de carnés hay por ahí. Todo eso se le advirtió porque el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, cuando se presentó el borrador de proyecto, se hizo formalmente ese señalamiento. Más aún, tengo aquí en manos una copia de una acción en declaratoria de inconstitucionalidad que sometió el comité ante el Tribunal Constitucional. Esto es una fotocopia. Nosotros sometimos esa acción en declaratoria de inconstitucionalidad en diciembre del año 2013. Fue conocida en audiencia en mayo del 2014, 5 meses después. Y de mayo del 2014 a julio del año 2017, ¿cuánto tiempo va? Tribunal Constitucional, ustedes fallaron su sagrado deber, no de fallar de dictar sentencia, no, que han fallado de falla, de omisión, de incumplimiento, de su responsabilidad de decidir algo, que está claro como el sol del mediodía. Un decreto no puede invalidar una ley, pero mucho menos comprometer los destinos de un país. Desde entonces no hay control migratorio, no hay control fronterizo y ha pasado todo lo que ha venido a ocurrir, que ahora, y voy a ir pasando todos estos recortes para que la gente entienda que todo esto que se ha ido mostrando en los medios, mire, esto es el listín diario, ¿verdad? Esa página completa: apresan haitianos ilegales en Pedernales, haitianos impiden el paso de dominicanos, porque también es obligado, que hay que dejarlo pasar, porque si no hay una retaliación. Un dirigente político, Johnny Jones, el que es el secretario de la Liga, favoreciendo la política anunciada por un alcalde del interior. Otros titulares en la misma dirección: haitianos impiden entrar en su país a dominicanos, que van a hacer un supuesto censo de haitianos ahora. Tensión en la frontera de Dajabón ante mayores controles militares. El embajador de Haití diciendo que no hay ninguna invasión. Claro, porque mientras más haya, pues mejor para ellos, ¿verdad? Menos presión a esas autoridades. El retorno de todos estos haitianos forzados por las circunstancias de que finalmente algo se está haciendo porque es inocultable. Es decir, la información del CESFRON rescatando cientos de niños en 15 días, 734 niños, del comercio de niños que hay ahí. Es decir, toda esa situación que nosotros tenemos denunciando desde hace décadas, este editorial, han editorializado los principales medios, el país no aguanta más, las declaraciones de la ministra de Salud Pública, de cómo esa sangría de los recursos de la salud pública se van a tener para es un turismo, una mafia. Todos los canales de televisión han presentado los reportajes. Atención. Pero eso que es inocultable mereció uno de los ridículos más espantosos que funcionario militar haya hecho en algún momento en la historia de este país, diciendo que no es verdad, denegando eso, que la frontera está segura. Y uno se pregunta, ese ministro de la Defensa, ¿en qué país vive? Y obviamente, ¿qué control ellos van a tener cuando eso es inocultable? Porque los periodistas tienen ojos. Y si no tuvieran ojos, están los millones de reporteros con cámara al hombro que son, cada dominicano que tiene un teléfono con cámara, y eso circula en las redes sociales, que eso se trata de videos viejos.
de videos viejos y habría que preguntarle entonces si esos reporteros se inventaron eso. ¿Qué es lo que cobran los motoristas para traer haitianos? Y esas fotografías que fueron tomadas por esos reporteros, a ver si eso son cosas viejas, ¿eh? O si esas imágenes bajo cualquier elevado en la capital son inventos también o son fiambres de noticias viejas. Solo le bastaría al ministro o a cualquiera que quiera negar lo evidente, irse a la sala de emergencias o a la sala de parto de cualquier hospital, pararse en cualquier esquina. Entonces, obviamente, uno ve en contraste y con pena esa penosísima rueda de prensa que hizo el señor ministro de Defensa. Es decir, el tema es absoluto, y no vamos a seguir mostrando porque les agobia quizás a ustedes. El comité tiene la triste satisfacción de haber alertado todo esto. No se nos ha hecho caso. ¿Qué más hace falta? No somos políticos partidarios. Lo que hacemos es político, porque esto tiene que ver con políticas públicas. Tiene que ver con el resguardo de la soberanía, de la vigencia de las leyes y de la Constitución, del Estado de Derecho, de la responsabilidad de quienes ostentan funciones públicas en el área ejecutiva, en el área militar, en el área jurisdiccional constitucional. De eso es que se habla aquí. Y no nos hemos equivocado. Todas las semanas venimos con una gran cantidad de recortes. Tenemos esta mesa llena de recortes. Eso es algo que ustedes ven. Al que no recibe periódico lo ve entonces en las redes. Afortunadamente las redes sociales y los periódicos digitales nos muestran todo eso que yo les estoy mostrando. En Haití, la poca zona franca que hay paga salarios tan bajos y tan miserables que no les brinda a ellos mínimamente la oportunidad de superar el mínimo. No pueden vivir con lo que les pagan. No hay gobierno. El gobierno haitiano está intentando ahora crear una fuerza militar y entonces el temor es que esos militares vuelvan a hacer lo que han terminado haciendo siempre en Haití. Hubo 2 grandes incendios en esta semana. Luis Carvajal ha dicho que son traficantes de guaconejo para exportar materia prima para la industria de la perfumería que se exporta desde Haití, pero quemando y devastando los bosques dominicanos, en Pelempito, el hoyo de Pelempito, en toda la zona de Pedernales. Y entonces uno se pregunta, ¿y es esa fuerza militar que ahora van a crear la que va a resolver los problemas de Haití? Una frontera de casi 400 kilómetros. No, ellos lo que van a custodiar es que vengan más. Además de ponerse a mirar para otro lado para que entre más droga, más armas y más de todo por ahí. Ahora, si algo de aquí de República Dominicana va hacia allá, ellos sí van a verificar que pague impuestos aduanales, eso sí. Porque el gobierno haitiano de algo tiene que sostenerse, porque ya la subvención de la comunidad internacional ha desaparecido. La Asamblea de la ONU, con 40 milloncitos de dólares que quedaban, después de haber ripiado todo lo que había, entonces, ese cólera que ellos le llevaron y que ha diezmado la población haitiana y que nos ha producido también considerables pérdidas, 800,000 personas aquejadas por el tema del cólera, 800,000. Dice ese cable, publicado en el periódico Hoy, en la página 10B. Lo ponen en los deportes en el Hoy. Porque es así. 40 millones, con eso que se va a resolver el problema que sí del cólera. Y fúñanse con J. Ya le sacamos lo que le íbamos a sacar y lo dejamos a su suerte y a los dominicanos que se chupen eso. Ahí anda una comisión de la Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana, que viene para acá y hay un trabajo de campo, de levantamiento de información que están haciendo esos organismos multilaterales. Vamos a hablar un poquito de eso. No se nos vayan, vamos a escuchar los mensajes comerciales
de los patrocinadores de esta hora de Consuelo y que nos permite llegar hasta ustedes. Y antes de cerrar el programa, dos informaciones muy útiles con respecto a eso. Bien, en este último segmento del programa del Comité Dominicana por la Solidaridad Internacional con Haití, que en el espacio de la hora de Consuelo, que ella nos facilita tan generosamente y que los viernes llega a ustedes, usualmente acompañado yo del doctor Armando Armenteros, a quien le deseamos una pronta recuperación. Yo creo que es Carmen que lo tiene en su casa, él acostadito, para ñoñarlo. Armando, termínate de mejorar y no me dejes solo aquí, que los dominicanos todos tenemos que estar en estos momentos, pues, atentos a lo que va a ocurrir. Señores, una información salió muy interesante en el Caribe, reproducida de una entrevista televisiva, donde un exdirector de migración señaló que a su salida se habían hecho casi 300,000 solicitudes de aplicación al Plan Nacional de Regularización, que cuando él se fue, solamente se habían satisfecho 536 solicitudes, y que se aprobaron, a ver si aquí en mi teléfono, se aprobaron en 16 días, dice él, esto es una cosa que da risa, dice 239,000 extranjeros, 239,000. La ley dice claramente, atención, que está prohibida la regularización, mírenlo ahí, 239,000 en 16 días. La ley prohíbe expresamente la regularización masiva. Eso es absolutamente inconstitucional e ilegal, violatorio de la ley. Esa es la mejor confirmación de lo que nosotros habíamos denunciado y advertido con esa acción en declaratoria de inconstitucionalidad. Cuando vimos esa pequeña información que le mostramos ahorita en el periódico Diario Libre, le mandamos, el comité le envió un acto de alguacil a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y al Ministerio de Interior y Policía, formalmente. Y suscribimos el documento un grupo de abogados de los que formamos parte del comité. Estamos yo, está Cristina Aguiar, está Juan Manuel Rosario, Leila Roldán, Juan Miguel Castillo Roldán, el doctor Armenteros. Armenteros no es abogado, es médico, pero preside el comité. Y entonces, ¿qué le señalamos al Consejo Nacional de Migración en víspera de esa supuesta convocatoria que iba a pasar aparentemente por debajo de la mesa? Primero, lo que le mostramos, lo que dice la ley, lo que dice el decreto, y en consecuencia resulta claro que la ley solamente contempla un plan de regularización. Si se hace otro plan de regularización es ilegal e inconstitucional. Lo dice el artículo 151. Segundo, que dice que la regularización es individual, nunca colectiva. Lo dice por mandato expreso la ley. Que el decreto, aún con todos sus vicios de inconstitucionalidad, estableció un plazo de duración de 18 meses que el Estado sigue violando, porque usted se mete en internet, en la página del Ministerio de Interior y Policía, y todavía aparentemente están aceptando solicitudes. Pero peor aún, el único otro plazo que establece es el de 45 días. Ambas situaciones tienen más de 2 años que vencieron. Y se empezaron a entregar carnet, y ya vimos en qué circunstancias y lo hicieron, al margen de toda categoría migratoria de la ley. Todo eso es absolutamente ilegal. El Estado ha estado transitando, el gobierno de este Estado ha estado transitando sobre la ilegalidad más absoluta. Presidente Medina, usted es un violador de la ley, se lo decimos responsablemente. Su ministro de Interior es un violador de la ley. El ministro de Interior y Policía es un violador de la ley. Y los demás miembros del gobierno que están concernidos en distintas responsabilidades son incumplidores de la ley. Esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Pues colocar a las autoridades de frente a la ilicitud y a la irresponsabilidad de sus actuaciones. Porque no podemos romper el Estado de Derecho. Entonces, por si la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, presidida, actualmente desempeñada, por uno de los cerebros que diseñó esa barbaridad, Flavio, mi amigo Flavio. Mejor suerte debía tener todo su intelecto, un hombre con un PhD,
pero yo no sé qué es lo que está pasando. Algunas de las mentalidades jurídicas más brillantes actúan con una falta de lucidez y de espaldas al interés nacional. Diseñaron un plan de regularización descabellado, que ha sido un fiasco. Se gastaron más de 2.000 millones, 2.200 millones de pesos en ese plan de regularización para que tengamos este desastre. Entonces, por si no se leyeron el propio decreto que ellos mismos redactaron, se le advirtió al Poder Ejecutivo, en la persona del consultor jurídico, que aún ese adefesio de decreto que ellos establecieron, estableció unos plazos que hace rato que vencieron, que todo eso es ilegal. Al sistema de Naciones Unidas, no sé si les habrá llegado ya el acto de alguacil, que está haciendo un activismo de estar inscribiendo y entrevistando a haitianos. La Carta de las Naciones Unidas, su artículo 2, creo que es el 2 o el 7, Cristian debía estar aquí, que es su especialidad, el Derecho Internacional Público, establece la imposibilidad de este órgano multilateral de inmiscuirse en asuntos que son de la estricta competencia soberana o del llamado dominio reservado de los estados, entre ellos la política migratoria. Entonces, bueno, parece que también en las oficinas de Naciones Unidas alguien tiene que recordar lo que dice la propia Carta Constitutiva de ese órgano. Porque es que en algún momento tiene que haber racionalidad en la actuación. En el día de ayer un grupo de ciudadanos encabezados, estaba el doctor Robert Cabral, que ha venido aquí, que organizó las actividades de la Mesa Cielo Cena, para llamar la atención de las autoridades del caso de esa niña dominicana mutilada por un haitiano. No ha sido apresado el haitiano. Hubo audiencia de medida de coerción en relación con otros haitianos, atención, que le ocultaban. En la audiencia de medida de coerción, ¿sabe lo que dijeron esos 3 haitianos que fueron enviados a prisión? Que ellos eran dominiqueños. Nosotros somos dominiqueños. Ah, bueno, le dice el Ministerio Público, pero ¿dónde están sus documentos de identidad? Porque todos dicen que son dominiqueños. Y ahora les entregan unos carnets que los andan clonando. Y ya vemos que el Ministerio de Defensa, que no puede controlar absolutamente nada, pues ¿qué es lo que anda diciendo? No, que está muy tranquila y muy segura la frontera. Sí, claro, seguro. Segura debe estar la casa de esos generales. Seguro. Seguro debe vivir y dormir muy bien el general que tiene su escolta. Pero el resto de la población no. Entonces, esos mismos ciudadanos fueron ayer a la dirección, nosotros hicimos esa notificación, y ellos fueron a la Dirección General de Migración a exigirle, fueron allí, varias decenas de simples ciudadanos, ahí no hay politiquería, ciudadanos, como usted que me está viendo, como cualquiera de los chicos que está aquí en las cámaras y que trabajan aquí en este canal, ciudadanos, a irle a exigir a las autoridades de la Dirección General de Migración que cumplan con la ley. Qué cosa tan grande, Dios mío. Los ciudadanos decirle a las autoridades, pero cumplan la ley. O sea, eso es lo que tenemos que pedir los ciudadanos. ¿Pero para qué tenemos gobierno? Porque los gobiernos son para eso, y lo terrible es que uno vota por esta gente para que hagan lo que hacen. Gastaron 2 billones de pesos, 2.200 millones de pesos para hacer un fiasco y ponernos más difícil. Y hay un presupuesto de defensa. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas si no es para... El único trabajo que tienen es ese, porque ellos no siembran plátano. Ellos no atienden hospitales. El Ministerio de Defensa para lo que está es para defender la integridad del territorio. Y ni eso. Porque hay que preguntarse, o sea, ¿qué es lo que está pasando en este país? O los funcionarios nada más atentos a hacer negocios, que uno los elige para que vayan. Y los congresistas a aprobar préstamos. Ya vemos todo lo que está pasando con eso. Entonces vemos incluso que hasta toda la protesta que tiene que ver, que canaliza la insatisfacción por el tema de la corrupción. Mucha gente metida ahí, pero pastoreando ese movimiento a una dirección absolutamente antidominicana. Porque hay mucha gente financiada por la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que significa USAID, por sus siglas. Ahí hay gente que yo conozco que cobra ahí, y tú lo ves, bueno, hablando de la corrupción y la qué sé yo qué, que viven de un situado. Todos los dominicanos honestos y que trabajamos estamos en contra de la corrupción, pero no todos los que están ahí tienen la prioridad de colocar primero el interés de la soberanía dominicana.
Entonces, ahora que esto es inocultable, eso es para desviar la atención. ¿Cómo para desviar la atención? Aquí no es, o sea, nosotros estamos desviando la atención. ¿Tenemos cuántos años diciendo esto aquí? Ahora resulta entonces que eso es el gobierno, que el tema haitiano es el gobierno. Entonces el comité se supone entonces que aquí todos somos pro gobierno, porque es que no tienen argumentos. O la diatriba, como no hay cómo explicarlo, entonces el insulto. Y amplificarlo en esos mismos programas donde están esos comunicadores. Ahí pone. Ellos que acabaron con esa senadora cuando habló de la botellita de los 10 pesos, que su sueldo no le alcanzaba para una botellita de 10 pesos, y se burlaron de ella, entonces ahora la ponen porque ella está insultando a doña Consuelo. Así no se puede. Felicitaciones a Robert Cabral, a Gladys Feli, a todos esos dominicanos que fueron ayer a migración y que van a ir a la oficina de Naciones Unidas, y a todos los dominicanos que sintonizan este programa, que el comité lleva a ustedes. Lo único que podemos hacer es llevar información y hacer lo que podamos. Pero a final de cuentas, esta nación se construyó así, por dominicanos de a pie, que se reunieron y decidieron dotarnos de una independencia. Ciudadanos como usted que me está viendo y como cualquiera de los que está aquí en este canal de televisión. Nadie reclama la condición ni de héroe, ni de ser alguien por encima de los demás. Dominicanos. Colocar a la República Dominicana en el centro de nuestras preocupaciones y tratando de que nuestro país pues se encamine hacia el desarrollo. El lunes, doña Consuelo de Pradel, yo creo que ya va a estar de regreso, estará con todos ustedes. Gracias y feliz fin de semana.